Vamos a ver brevemente un video, ¿sí? Para poder entender algunas aplicaciones de los hidrocarburos en la vida cotidiana, ¿sí? Vamos a conocer los diferentes procesos por los que pasa el petróleo en una refinería hasta convertirse en los combustibles, lubricantes y otros derivados que utilizamos en nuestra vida diaria. Pero en primer lugar, aprendamos cómo está constituido. El petróleo es un hidrocarburo, formado principalmente por dos elementos químicos naturales, el hidrógeno y el carbono. Estos compuestos, sumados a otros en menor cantidad, se encuentran mezclados dentro del petróleo crudo que llega desde los yacimientos. Para utilizarlos, previamente es necesario separarlos. El crudo se calienta en el horno hasta alcanzar la temperatura de destilación. En la torre de topping empieza el fraccionamiento, separando las cadenas de hidrocarburos. Cuando el petróleo entra en la torre atmosférica, la temperatura hace que los hidrocarburos más livianos se evaporen y asciendan, mientras que los más pesados quedan abajo. Al ascender los vapores se van enfriando y cuando entran en contacto con las bandejas pasan de nuevo al estado líquido. Así, cada uno de los componentes encuentra su temperatura de condensación y es recolectado en esas bandejas. Los más livianos son el propano y el butano. Estos gases son los utilizados en las garrafas, salen de la torre, se procesan y se almacenan para su comercialización. Las naftas livianas y pesadas, de las que hablaremos más adelante. El querosén, Jet A1, que es el combustible usado por los aviones. El gasoil liviano, que pasará por un proceso para eliminar el azufre contenido. El gasoil pesado, que también deberá pasar por otras modificaciones para mejorar su calidad antes de ser comercializado. Finalmente, en la base de la torre nos encontramos con residuos sin destilar. Pero no son basura. Aún queda mucho trabajo por hacer. Con lo que aprendimos hasta ahora, ¿cómo separaríamos estos residuos? Muy bien, entonces luego de haber visto este pequeño video, hemos visto que del petróleo, lo primero que se saca, ¿sí? Son los alcanos. Entonces vamos a seguir con ¿Cómo la separar? presentación, ¿sí? De la semana de hoy día y vamos a responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de hibridación presentan los alcanos y alquenos? ¿Cómo identifico los hidrocarburos saturados de los no saturados? ¿Cómo nombrar a los alcanos y alquenos? ¿Sí? ¿Qué tipo de reacción presentan los alcanos, ¿sí? Y alquenos? ¿Y cuál es la importancia de estos hidrocarburos en la vida cotidiana? Entonces vamos a ver esto con más detalle en las siguientes diapositivas. Vamos a ver primero qué son hidrocarburos, ya lo hemos visto en el video, pero lo vamos a reforzar. Dentro de ellos encontramos los alcanos y los alquenos, ¿sí? Vamos a ver también algo muy importante, el logro de la sesión de aprendizaje. ¿Qué es el logro de la sesión de aprendizaje y por qué es importante? El logro de la sesión de aprendizaje vendría a ser el objetivo, ¿sí? Que nosotros tenemos de aprendizaje en esta semana. Es la brújula, es el que nos va a indicar el norte, el horizonte al cual debemos seguir y el cual debemos de lograr. Entonces, hoy día, al finalizar la sesión, ¿sí? Hoy día, al finalizar la sesión, el estudiante reconoce las reacciones, mecanismos, ¿sí? Nomenclatura de los hidrocarburos. Y dentro de los hidrocarburos tenemos a los saturados, por ejemplo, como los alcanos y los cicloalcanos, e insaturados, ¿sí? Alquenos y cicloalquenos. Planteando la fórmula de los compuestos, ¿sí? Vamos a aprender a plantear la fórmula de los compuestos, ¿no? Y siguiendo las reglas de nomenclatura de la yupa, de manera clara, precisa y fundamentada. Entonces, este va a ser el logro de nuestra sesión de aprendizaje. Entonces, vamos a ver algo muy importante, ¿no? ¿Qué son los hidrocarburos y por qué se le conoce así? Mire, los hidrocarburos, si tú ves acá la palabra hidrógeno y carburo, ¿sí? Carbono, entonces los hidrocarburos básicamente están formados por carbono e hidrógeno, ¿sí? Esa es la composición química de un hidrocarburo. ¿Qué propiedades tiene? Que es menos soluble, es insoluble en agua y menos denso que ella. Por eso es que nosotros podemos ver que los hidrocarburos, al momento que son mezclados con el agua, pasan a la parte superior, ¿sí? Del agua. O sea, forman dos fases bien definidas. Mire, y como vemos, los hidrocarburos, por ejemplo, como el metano, está compuesto por carbono e hidrógeno. El etano por carbono e hidrógeno. Y si tú notas, todos están formados básicamente por carbonos e hidrógenos. Vamos a ver que ahora los hidrocarburos tienen una clasificación. Ya hemos visto que están formados por carbonos e hidrógenos
Dentro de los hidrocarburos podemos tener a los alifáticos y a los aromáticos. Miren, los alifáticos a su vez son acíclicos y cíclicos. ¿Qué significa acíclico? ¿No? Que estos van a formar cadenas abiertas. ¿Sí? Dentro de esas cadenas abiertas podemos encontrar a los saturados, ¿sí? Hidrocarburos saturados, como los alcanos, que forman enlace simple, y los insaturados. ¿Sí? Un alcano es la unión de dos carbonos con un enlace simple. Un alqueno es un carbono unido a otro carbono, pero por enlace doble, y un alquino es un carbono unido a otro carbono con enlace triple. Bueno, eso es lo que básicamente los distingue. Y los cicloalcanos son aquellos que van a tener enlaces simples, dobles y triples, pero en función de cadenas cerradas, por ejemplo, que forman figuras geométricas. Por ejemplo, este es un ciclo alcano, ¿sí? Por ejemplo, esto de acá, que vamos a ver acá, este es un ciclo, ¿sí? Alqueno, porque tiene un doble enlace. Y así vamos a ver también que se forman los cicloalquinos. Ahora la familia de los bencenos son derivados básicamente del benceno y que son una familia muy especial que lo vamos a ver en otro capítulo, ¿sí? Vamos a continuar nosotros con nuestra presentación. Ahora vamos a ver las características. Por ejemplo, los hidrocarburos alifáticos tienen ciertas características. Por ejemplo, tienen esta forma estereoquímica, ¿sí? En el espacio. Y si tú ves acá, este carbono que está acá con este carbono acá está unido por enlace simple, ¿sí? Ahora, en las fórmulas de tipo desarrollada, vamos a ver que los carbonos siempre van a tener enlaces simples, los carbonos que están unidos entre sí. Ahora, se llama alifático porque provienen de las grasas o aceite, como se lo conoce, ¿no? Y dentro de ellos están los alcanos, alquenos y alquinos. Ahora los hidrocarburos cíclicos, como mostramos antes, forman figuras geométricas cerradas. Por ejemplo, acá vemos que este carbono y este carbono forma un triángulo. Y esto es un alqueno conocido, perdón, un alcano conocido como metano, propano, metano, etano, propano. Entonces, este es un ciclo propano. ¿Sí? Entonces, este es un ciclo hexano. ¿Por qué? Porque tiene 6 carbonos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a ver los hidrocarburos heterocíclicos. Son aquellos que por lo menos, ¿sí? Tienen un átomo diferente ¿sí? Un átomo diferente al hidrógeno en uno de los carbonos, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros vemos acá que uno de los elementos que están acá es el nitrógeno, ¿sí? Sea en un compuesto de tipo orgánico y en un compuesto de tipo cíclico, ¿sí? Vamos a ver ahora los hidrocarburos aromáticos. Bueno, dijimos que que son la familia, ¿sí? Del benceno, que lo vamos a ver en un capítulo posterior. Ahora nosotros, como vimos, los alcanos, ¿sí? Y alquenos de cadena abierta van a formar una unión de carbonos. Entonces, cuando tiene un carbono, tiene el prefijo, que está acá, met. Cuando tiene 2, et. Cuando tiene 3, pro. Cuando tiene 4, but. Entonces, dependiendo del tipo de hidrocarburo, va a tener la terminación final, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, como ves acá cuando tiene 6 se llama ex, y cuando tienes 9 se llama non. Entonces, esto es importante que lo podamos entender y aplicar en el momento de la nomenclatura. Sí, vamos a ver ahora en sí a los alcanos. Mira, los alcanos son hidrocarburos que tienen como fórmula CnH2n más 2, donde N es igual al los números de carbono. ¿Sí? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué características tienen los alcanos? Son hidrocarburos saturados. ¿Por qué le llamamos hidrocarburos saturados? Porque solamente forman enlaces simples entre carbonos y carbonos. Su fórmula es CnH2n más 2 y N comienza a partir de un carbono. ¿Sí? Su nomenclatura se escribe nombrando a la cadena más larga, ¿sí? Nombrando la posición de los instituyentes y finalmente el tipo, ¿sí? De función. En este caso, como es un alcano, tiene la terminación ano, ¿sí? Vamos a verlo a continuación. Ahora vamos a ver algunas propiedades físicas. ¿Cuáles son las propiedades físicas que distinguen a los alcanos? Mire, por ejemplo, del carbono 1 al carbono 4 son gaseosos, ¿sí? Son de tipo gaseoso. Mira, del carbono 5 al carbono 17 son líquidos. Y del carbono, ¿sí? 18 para adelante son sólidos.
Esas son características importantes de los alcanos, ¿no? Nos dice que también son inodoros e insolubles en agua. Sí, por ejemplo, son inodoros. Por ejemplo, el gas que tú usas en tu casa, el gas propano, ese no tiene olor. Pero ustedes cuando se fuga, sienten el olor. ¿Por qué? Porque se le echa un aditivo especial para que las personas puedan tener precauciones cuando hay fuga y puedan detectarlo, ¿sí? No conducen la corriente eléctrica. Esas son propiedades muy importantes. Ahora vamos a ver dentro de las propiedades químicas. Son poco reactivos. Sí, y justamente los alcanos son muy poco reactivos. Y si se les hace reaccionar, se necesita una gran energía y catalizadores. Se descomponen a elevadas temperaturas. Viste en el craqueo del petróleo que los alcanos eran los primeros en salir, pero se requería elevadas temperaturas, ¿sí, no? Acá dice, dan reacciones de sustitución, ¿sí? Sobre todo con los halógenos. Sí, los halógenos son los compuestos que hacen que el alcano reaccione, pero lo vamos a ver cuando vemos reacciones y cuáles son sus condiciones, ¿sí? Vamos a ver que los principales alcanos son, uno, el metano, el propano y el butano. Si tú ves, se encuentran en la naturaleza, por ejemplo, el metano en forma de un gas, a presiones y temperaturas normales. El propano es gas incoloro e inodoro, como te indiqué antes, ¿sí? Que se utiliza para la combustión en las cocinas de otros hogares. Y el butano es un gas incoloro e inodoro. Es utilizado para formar mezclas para uso residencial, ¿sí? Darle más poder calorífico a las reacciones que nosotros necesitamos. Sí, entonces ahora recordemos que los alcanos van a tener un nombre según la cantidad de carbonos. Por ejemplo, ¿te acuerdas que cuando tenía un carbono era met? Ah, pero mira, ahora como es un alcano, tiene la terminación metano. ¿Sí? Ahora es un etano. ¿Y cuántos carbonos tiene? 2. ¿Sí? Si tú ves la gráfica, por ejemplo, un butano, ¿cuántos carbonos tiene? 4. ¿Sí? Y tiene la terminación ano. Entonces los alcanos tienen terminación, terminan en la palabra ano, ¿sí? Alcano, ¿sí? Y podemos ver qué cantidad de carbonos tiene en función de la cadena que queramos distinguir. Entonces, ahora acá tenemos la nomenclatura. Por ejemplo, si no tiene ramificaciones, cuando tiene un carbono, ¿cómo se llama? Metano. Cuando tiene 8 carbonos, ¿cómo se llama? Octano. Siempre en la terminación ano. Y nosotros podemos ver en esta tabla cómo es que se van a ir nombrando los alcanos en función del número de carbonos. Vamos a ver ahora, ¿sí?, los grupos alquílicos comunes, radicales o sustituyentes. Miren, nosotros hemos visto que cuando tenemos cadenas sin ramificar, van a tener los nombres de octano, propano, butano. Pero cuando son ramificadas, se requiere que nosotros distingamos a los radicales. Miren, por ejemplo, acá vemos que si un alcano se le ha quitado un hidrógeno, su terminación ahora es hilo, ¿sí? Alquilo, por eso se llaman alquilos, como menciona acá. Entonces, por ejemplo, yo tengo un metano. Mira, este metano tiene 4 carbonos, mira, 4 hidrógenos. ¿Sí? Tiene 4 hidrógenos. Basta que yo le quite uno y se convierte en un radical alquilo. Por ejemplo, si este era metano, ahora es metil. ¿Sí? Pero si tú ves acá, este hidrógeno que yo le he quitado hace que pueda tener un punto de enlace, un punto de unión a una cadena. Entonces, si yo tengo un etano y le quito un hidrógeno, se llama etil. Si yo tengo un propano y le quito un hidrógeno, se llama propil. Entonces, estos son los distintos grupos alquílicos que vamos a utilizar y que nos vamos a familiarizar conforme vamos resolviendo los ejercicios. Mira, vamos a ver ahora, mira, acá están en forma más sencilla. Mira, por ejemplo, acá tengo el metil, acá tengo el etil, mira, este tiene un carbono, el de acá tiene 2, mira, acá tengo un propil, acá tengo 3 carbonos. Pero mira, cuando nosotros tenemos 3 carbonos y presenta este tipo, ¿sí? Este tipo de simetría se llama iso. ¿Por qué? Porque el carbono que va a ingresar a la cadena carbonada, que es este, tiene 2 radicales metil a su costado. Entonces, eso lo hace simétrico, por eso se llama isopropil. Mire, y recuerda, cuando tú lo nombres, es el único, ¿sí?, radical que se le toma en cuenta la primera letra, porque después los demás, no se les toma en cuenta. Eso lo vamos a ver cuando veamos ejercicios. Acá tengo un butil. Mira, acá tengo un secbutil. ¿Por qué se le conoce secbutil? Porque este carbono es un carbono secundario que hemos visto nosotros en la primera clase. Entonces, por eso se llama secbutil y tiene 1,
2, 3, 4 carbonos. Por eso se llama butil, pero como se une por el carbono secundario se llama C. Mira, acá tengo un isobutil. ¿Recuerdas de antes que cuando vimos esta figura nos va a recordar simetría? Por eso se llama iso, ¿sí? Isobutil. Y acá, ¿por qué se llama terbutil? Porque este carbono es un carbono de tipo terciario. Mira, 1, 2, 3. Está enlazado a 3 carbonos, pero este punto que está acá es lo que le hace ingresar a la cadena que nosotros queremos distinguir el radical. Entonces, se va a llamar ter porque es un carbono terciario y butil porque tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿sí? 1, 2, 3 y este sería el cuarto. Vamos a continuar con esto y vamos a ver ahora las reglas de la nomenclatura. Mire, la regla de la nomenclatura de los alcanos es muy importante que nosotros podamos aprenderla a cabalidad, porque mediante él después podemos nombrar muchos compuestos orgánicos de distintas funciones, pero que siguen básicamente el principio de los alcanos. Y lo único que cambia es la función química, ¿sí? Y algunos pequeños detalles que vamos a ir viéndolos poco a poco. Entonces, primero lo que hacemos es que escogemos la cadena principal. Entonces la cadena principal es aquella que tiene la mayor cantidad de carbonos. Por ejemplo, si yo tengo una cadena con 8 carbonos, ¿sí? Y voy a buscar cuál es la cadena principal, tengo que tener un pequeño detalle. Que si yo tengo dos cadenas iguales, dos numeraciones iguales, voy a escoger la que tiene más carbonos. Pero cuando son iguales, voy a escoger aquella que tiene más ramificaciones, ¿sí? Se enumera la cadena principal, sí. Una vez que yo tengo la cadena principal, es decir, he notado que esta cadena tiene 7, 9, 8, 10 carbonos, 5 carbonos, las numero. Y las numero comenzando por el extremo más próximo al primer sustituyente, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la práctica. Ahora, para nombrar a los sustituyentes y la cadena principal, nosotros tenemos que ver que los sustituyentes se ordenan en orden alfabético, ¿sí? Es decir, la primera letra del sustituyente es el que va a ser utilizado para indicarlo en orden alfabético y también su posición, es decir, en qué número de carbono se encuentra. ¿Sí? Vamos a anotar acá, vamos a ver este ejemplo, vamos a anotar este ejemplo, ¿sí? Voy a poner acá mi pluma. Mira, decíamos que lo primero que tenemos que enumerar es la cadena principal. Entonces, la cadena principal va a estar formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Entonces voy a poner acá con otro color. Entonces la cadena principal es igual a 8 carbonos. Mira, si no tuviera ramificaciones sería un octano. ¿Por qué? Porque es un alcano. Le damos la terminación ano por los 8 carbonos. Ahora, una vez que hemos numerado, profe, pero usted ya numeró por ese lado. Sí, porque mira, yo ya he numerado por este lado. ¿Por qué? Porque aquí, a partir de acá, debe ser la numeración. ¿Y cómo lo sé? La teoría me dice que cuando yo inicio a numerar, busco el primer radical. ¿Cuál es el primer radical? Que aparece en menor número. Mira, si yo numero de izquierda a derecha, el primer radical me va a aparecer en posición 2. Pero si numero de derecha a izquierda, el primer radical me aparece, si yo numero acá, mira, 1, 2, 3, en posición 3. Entonces, como el primer radical acá me apareció en 2, si acá me aparecen 2 y acá me aparecen 3, entonces la numeración correcta es de izquierda a derecha. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Voy a borrar todo esto de acá para darle énfasis ahora a los siguientes pasos. Entonces, la numeración correcta es como lo he puesto en amarillo. Ahora, el segundo paso, ¿sí? El segundo paso es darle nombre, ¿sí? Darle nombre a los radicales. Por ejemplo, este radical es un metil, ¿sí? El de acá es un isopropil, ¿sí? Isopropil. Ya lo vimos de antes. Y el de acá que viene a ser un etil, porque tiene solamente 2 carbonos, etil. Entonces, ahora yo tengo que numerarlos en orden alfabético. Entonces, en orden alfabético, ¿cómo sería? Mira, en posición 6 estaría el etil. ¿Sí? Si tú ves el orden alfabético, sería 6 etil. ¿Sí? El E está antes que la I y antes que la N. De ahí seguiría el 4 isobutil. ¿Sí? Y luego continuaríamos con el 2 metil. ¿Sí? Entonces yo ya tengo los sustituyentes.
¿sí? Tendría 6-etil, 4-isobutil y el 2-metil. ¿Cómo se nombra? Mira, se nombra primero en orden alfabético los sustituyentes. Entonces, su nombre sería, mira, 6-etil, ¿sí? Vamos a verlo así. 6-etil, guión, ¿sí? 4-isobutil, guión, seguiría 2, ¿sí? 2-metil, y la terminación de los 8 carbonos, metil octano. Octano, ¿sí? Entonces, cuando nosotros numeramos, tenemos que tener una secuencia. ¿Y cómo va a ser esa secuencia? Mira, vamos a ponerlo acá. Mira, en esta parte, si tú ves acá, hasta la parte donde están los sustituyentes, se le conoce como sustituyentes. Primero van los sustituyentes. Luego, oc, ¿sí? Viene a ser la cadena principal, ¿sí? Y la palabra ano viene a ser la función. Entonces, eso es lo que tenemos que tener como regla principal para poder nombrar. Sí, este es un ejemplo, vamos a ver muchos más cuando hagamos en la clase sincrónica ejercicios, ¿sí? Entonces vamos a continuar. A este lo dejo para ti, para que lo numeres. Mira, la cadena principal es la que está marcada en negrito y solamente tienes que distinguir, ¿sí? Los sustituyentes, como estamos viéndolo acá, ¿sí? Y le das el nombre, ¿sí? Vamos a continuar. Ahora vamos a ver un ejemplo que ya está desarrollado. Miren, vamos a ver acá, perdón, ¿sí? Vamos a ver acá algunos pequeños detalles. Por ejemplo, miren, yo he nombrado por este lado. Mira, acá está en posición 2, me aparece el bromo. Pero si numerara por acá, en posición 2 me aparece un metil. ¿Sí? Entonces, acá me aparece un bromo en posición 2 y acá me aparece un metil. Entonces, ahí es simétrico. Entonces, ¿cómo numero? ¿Por derecha o por izquierda? Entonces, yo digo, mira, por este lado, si numero por este lado, de derecha a izquierda, si derecha a izquierda, me va a aparecer el segundo radical en posición 4. Pero si numero de izquierda a derecha, el siguiente radical me va a aparecer, mira, si este fuera 1, 1, 2, 3, 4, en el 5. Entonces, por eso es que la numeración correcta es en este sentido. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya he determinado por dónde voy a numerar, ¿sí? Teniendo ya la cadena principal, lo único que hago es ponerle los radicales en orden alfabético, ¿sí? Por ejemplo, en posición 2 está el bromo, en posición 4 está el etil, en posición 7, ¿sí? Está el metil. ¿Y cuántos carbonos tiene la cadena principal? 8. Entonces tiene oc, ¿sí? De 8 y terminación an. ¿Sí? Y igual vamos a hacer con este de acá y con los demás que vienen, ¿sí? Ahora acá hay algo muy importante que quisiera que ustedes puedan notarlo. Miren, cuando nosotros tenemos cadenas de esta forma, ¿sí? Ya tenemos la cadena principal. Entonces, esto tenemos que nombrarlo de la siguiente manera. Podemos nombrarlo de dos formas. Mira, esto sería un ¿qué? Un iso. Mira, si tú ves acá en un iso. 1, 2, 3. Entonces sería un isopropil. ¿Cuántos carbonos tiene? 8. Isopropil octano. ¿En qué posición está el iso? En 4. Esa es la forma que hemos practicado en este momento para numerarlo. Pero hay otra forma. Sí, hay otra forma donde me indica que yo hago, sí, una subramificación. Entonces, ¿cómo hago esa subramificación o esa ramificación que tengo acá? Lo numero en forma de que fuera otra cadena interna. Entonces, lo que hago es ubico la posición donde se encuentra, ¿sí? Ese radical complejo y yo numero los carbonos que tiene, 1 y 2, ¿sí? Entonces, este tiene 2 carbonos. Este que está acá sería un metil. Entonces, hago una subdivisión en este detalle, con este detalle, y pongo entre paréntesis. ¿En qué posición está el primer radical de esta ramificación compleja? En 1. Entonces sería 1. ¿Qué radical está en 1? Metil. Sería 1 metil. ¿Y cuál es el carbono principal? Si tiene 2, 1, 2, sería un etil. Entonces sería 4, 1-metiletil, y le das la terminación final de la cantidad de carbonos que tiene. Igual vas a hacer con este que está acá, ¿sí? Este es 1, mira, este sería 1, 2. Pero en 1 tiene metil y tiene metil. Por lo tanto, sería 4 en la posición 4, 1,1, dimetil. Este es metil y este también es metil. Pero como tiene 2, se le pone dimetil,
¿sí? ¿Y cuántos carbonos tiene la cadena principal? 2. Entonces sería etil. Dimetil, etil, y acabamos con la cantidad de carbonos de la cadena principal, 8 octanos. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de también nombrar a los compuestos orgánicos que tienen cadenas más complejas, sustituyentes más complejos, ¿sí? Entonces vemos acá las nomenclaturas que vamos a usar, ¿sí? Por favor, necesitamos que ustedes en el momento que repasan esto, practiquen con estos ejemplos, ¿sí? Vamos a ver ahora los cíclicos, ¿sí? Los hidrocarburos cíclicos. Mira, ahora su fórmula de los hidrocarburos cíclicos es CnH2n, ¿sí? Donde vamos a ver que se forman figuras geométricas. Mira, ahora a los cíclicos se le antepone la palabra ciclo. Porque este es un ciclo propano, este es un ciclo butano, y este es un ciclo pentano. Como tú ves acá, tiene 5 carbonos, pero forma una cadena cerrada, ¿sí? Vamos a ver algunos detalles más. Ahora, ¿cómo nos nombramos? Sí, mire, cuando nosotros nombramos a los alcanos, especialmente los cicloalcanos, vamos a ver que cuando tiene un solo sustituyente, no se numera, ¿sí? Al sustituyente. Se pone de frente el nombre. Mira, el sustituyente primero, metil. Como este es un ciclo, ¿y cuántos carbonos tiene? Mira, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este sería un ciclo pentano. Pero, ¿qué sucede cuando ahora tiene dos sustituyentes? Entonces, tenemos que darle la numeración más baja a cada uno. Mira, en este caso, yo puedo nombrar uno acá y uno acá. Y decir 1, ¿sí? Primer radical en 1 y el segundo radical en 1. Esto si yo numero de esta forma. Pero, ¿qué pasa si yo decido numerar de esta forma? Ah, mira, de esta forma también va a ser 1 y 2. O sea, esto me da a entender que esto es simétrico. Y como son el mismo radical, es indiferente que yo numere en forma horaria, ¿sí? En forma horaria, en el sentido de la manecilla del reloj, o en forma antihoraria. Porque siempre me van a dar la misma posición los radicales. Entonces, esto es un caso especial cuando hay simetría. Entonces, ¿esto cómo sería? Sería 1,2 dimetil, porque hay dos, sí, dos metil, estos son metiles, este es metil, y este es metil. Cuando hay dos, se pone dimetil, ciclo de la cadena principal, pentano. Mira, en cambio acá, en esta situación, mira, tú ves acá que ya no es simétrico. Mira, perdón, es simétrico, pero ya no son los mismos radicales. Mira, este es un metil, y este es un etil. Mira, si yo numerara en sentido antihorario, que viene a ser esta forma, mira, el etil quedaría en posición 1 y el metil en posición 2. Entonces, la posición de los radicales sería 1, 2. Pero mira, si yo decido numerar en sentido, sí, horario, sí, en este sentido, entonces lo que va a suceder es que también me va a quedar en posición 1, 2. Entonces, si tú te has dado cuenta, sí, los sustituyentes están en la misma posición. Entonces, ¿por dónde numero? ¿Sí? ¿Horario o antihorario? Ah, entonces aquí lo que me va a permitir dar la numeración es el orden alfabético. Entonces, primero es el etil, porque comienza con E, y segundo sería el metil. Por eso es que al momento que se ha numerado, hemos escogido, ¿sí?, la posición 1 del etil. ¿Por qué? Porque en orden alfabético él tiene la prioridad, cuando son simétricos. Entonces sería un etil, posición 1, voy a poner este de acá, posición 1 etil, posición 2 metil, que es un ciclo, porque es un alcano cíclico, y de 5 carbonos, ¿sí? Básicamente esa es la nomenclatura, ¿sí? Y miren, vamos a ver que cuando no tiene sustituyentes, se le va a llamar ciclopropano, ¿sí? Ciclo siempre adelante y el número de carbonos que posee. Ciclohexano, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y la numeración aquí ya no tiene orden, es decir, yo puedo numerar de izquierda a derecha porque este es un ciclo, es una figura geométrica conocida. Mire, cuando tiene un solo sustituyente, se nombra primero el radical, mira, vamos a poner el radical, metil en este caso, ¿sí? Y le ponemos la palabra ciclopentano porque tiene 5. Mira, este es etil ciclohexano, este es un etil, este es un etil. Pero como es el único sustituyente sería, ¿sí?, etil ciclohexano. Y este es un metil etil propil. Este es un propil ciclooctano. ¿Sí? Entonces, esto es más sencillo de numerar. Sí, y acá está justamente los detalles que hemos visto. Mira,
Si el cicloalcano tiene dos sustituyentes, se nombra en orden alfabético, ¿sí? Entonces, mira, dos sustituyentes en orden alfabético. Mira, si yo numero acá 1, 2, 3, yo voy a tener que en posición 1 está el bromo y en posición 3 está el metil. Mira, pero si yo dijera, mira, para mí este es 1, este es 2 y este es 3, entonces también quedan en la misma posición 1 y 3. Entonces acá lo que se hace es lo que te indiqué, se da prioridad al orden alfabético. Entonces el bromo está, la B está antes que la M de metil. Ah, entonces número por la posición, dando número 1 al bromo, ¿sí? Y eso es lo que vas a hacer en cada una de ellas. Por ejemplo, esto es lo que ya te indiqué en el ejemplo, ¿sí? Ya te indiqué, entonces acá tú comienzas en 1 por el etil, porque el E está antes que la M de metil, ¿sí? Y así vas a ir tú notando este tipo de comportamiento, ¿sí? De los sustituyentes. Vamos a ver ahora las reacciones químicas, ¿sí? Miren, los alcanos poseen pocas reacciones químicas y si estas se dan, van a suceder en función de los halógenos, que son. ¿Qué son los halógenos? Son sustancias que van a formar parte, elementos que forman parte de la tabla periódica, pero que estos son birreactivos. Por ejemplo, si yo tengo un alcano, ¿sí? Y lo hago reaccionar con un halógeno, por ejemplo, el X es un halógeno, entonces se va a formar un haluro de alquilo. ¿Qué significa? Que este haluro va a robar o va a desplazar a un hidrógeno, ¿sí? De la cadena principal. Por ejemplo, acá tú has visto que, mira, el hidrógeno que está acá, que es, perdón, el X que viene a ser un haluro, va a ingresar a la cadena principal y se va a formar un ácido en función del haluro. Pero para eso se necesita luz o un catalizador. Y los halógenos vienen a ser el cloro y el bromo, ¿sí? Mire, cuando nosotros a una cadena, por ejemplo, de 3 carbonos, este es 4 carbonos, le agregamos el cloro molecular, ¿sí? Con este tipo de catalizador, ¿sí? Y este tipo de halógeno, el cloro, se va a formar, ¿sí? Un haluro. Si tú ves acá, el cloro puede ingresar acá o puede ingresar en la otra posición, acá, como estamos acá. Y se forma ácido clorhídrico, ¿sí? La bromación puede producirse, y esta es más selectiva. Vamos a ver, mira. ¿Sí? Ahí está, mira. Por ejemplo, yo hago ahora 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Hago el haluro con el bromo, ¿sí? En las condiciones de un catalizador y el halógeno, que es el bromo, y se forma un producto minoritario. Mira, cuando la posición del bromo está en el carbono más externo, es decir, en los primeros carbonos y número por acá, voy a tener menor cantidad de este haluro. Pero mira, si el bromo está en esta posición, voy a tener una cantidad mayor. Y voy a formar ácido bromídrico, ¿sí? Y el bromo es un poco más selectivo que el cloro, porque el cloro en cambio es reactivo. Entonces, esa es básicamente la reacción de los alcanos cuando forman haluros. Mira, la nitración. ¿En qué consiste la nitración? Mira, la nitración de los alcanos básicamente consiste en agregarle, por ejemplo, este es un metano. Yo le agrego ácido nítrico, mira, mayor a 400 grados centígrados, mire, y acá va a suceder algo, mira. ¿Sí? Este es un OH. Este OH va a desplazar al hidrógeno, ¿sí? Va a unirse con este hidrógeno, se une con este y se forma el agua. Pero mira, al momento que el OH eliminó o arrancó el hidrógeno de este metano, este de acá ingresa ahí, ¿sí? En vez del hidrógeno. Por eso es que se forma esto, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver que también los alcanos tienen reacciones de combustión. Y esto es importantísimo que lo sepas. Mira, cuando yo tengo un alcano cualquiera, en este caso acá es un metano, lo hago combustionar con oxígeno, se forma CO2 más agua. Esta es una reacción de tipo completa, cuando se forma CO2 más agua. ¿Sí? Y una combustión incompleta es cuando se forma CO más agua, ¿sí? Mira, si tú ves acá yo tengo el mismo alcano, con oxígeno y se forma una combustión incompleta. Entonces, estos dos tipos de combustión tienes que dominar, porque en las preguntas de reacciones químicas de combustión, tú tienes que saber balancearlo. Pero yo sé que tú dominas eso, porque el ciclo pasado ha llevado, ¿no? Ciclos anteriores, balance de ecuaciones químicas, ¿sí? Y ahí tienes tú los las distintas fórmulas de las reacciones de combustión. Vamos a ver la obtención de los alcanos. ¿Cómo los obtenemos? Antes hemos visto reacciones químicas de alcanos, pero ahora vamos a ver cómo los obtenemos. Miren, por ejemplo, cuando yo tengo hidrógeno, ¿sí?
y tengo un alqueno, esto se llama hidrogenación. Se llama hidrogenación de tipo catalítica. ¿Por qué catalítica? Porque vas a utilizar catalizadores como el paladio, ¿sí? El paladio, el platino y una alta temperatura. Mira, recuerda, el paladio y el platino cuestan más que el oro. Entonces, este tipo de reacciones químicas son carísimas en la industria, ¿sí? Yo puedo obtener alcanos a partir de alcanos, a partir de alquenos y alquinos, ¿sí? Mira, si tú ves acá, yo tengo un etil, y acá tengo un etil, pero este es un etano. Este es un etano. Mira, 1, 2 carbonos, son etanos. Pero este etano lo conseguí a partir de un alqueno, ¿sí? De un eteno. De un eteno. Y este etano lo conseguí a partir de un etino. Entonces, cuando nosotros hacemos halogenaciones catalíticas, lo podemos hacer de alquenos o de alquinos para conseguir alcanos. ¿Sí? Vamos a ver acá otro tipo de reacción. Reducción directa. Vamos a ver acá ahorita cómo sucede. Mira, cuando yo formo haluros de alquilo, ¿qué significa? Que los alcanos van a tener, si van a tener acá, a ver, vamos a ver, si van a tener acá, sí, como vemos acá, un sustituyente, que puede ser cloro o bromo. Entonces, si yo le agrego zinc en medio ácido, o le agrego un trihidruro de aluminio y litio, voy a conseguir un alcano, ¿sí? Es decir, voy a lograr sacar, ¿sí? El cloro, el bromo que tuviera este haluro para convertirlo en un alcano. Mira, ahora también la reacción indirecta, conocida como reacción de Grignard, dice, un haluro de alquilo, lo que hemos visto de acá, este haluro de alquilo, reacciona con el magnesio en éter dietílico. Sí, es una condición especial. Magnesio en éter dietílico. ¿Y qué va a suceder? Que cuando nosotros vamos a hacer esta reacción, este magnesio va a desplazar a un hidrógeno. Entonces, la nueva composición será CH3, mira, CH2, pero ahora ya está el magnesio y continúa el haluro, ¿sí? Entonces, este es conocido como reacción de Grignard, ¿sí? Vamos a ver acá algunos detalles, ¿sí? Por ejemplo, mira, yo tengo acá este reactivo que está acá, ¿sí? Ya con el reactivo de Grignard, le agrego agua, esto es conocido como hidratación, y obtengo, ¿sí? Un etano, ¿sí? A partir de un haluro de alquilo con la reacción de Grignard y consigo un hidróxido, ¿sí? Un hidróxido, pero compuesto de un haluro, ¿sí? Vamos a ver acá otras reacciones químicas importantes que hemos visto. Es interesante que aprendas a distinguir cada una de ellas. Ahora vamos a ver a los alquenos. Mira, los alquenos básicamente se diferencian de los alcanos porque estos generan o están formados por dobles enlaces. Sí, en la obtención se generan dobles enlaces, pero naturalmente ellos tienen dobles enlaces. Entonces, ¿cuáles son las propiedades físicas y químicas más importantes, no? Bueno, vamos a ver que pueden ser gases del eteno, ¿sí? Es decir, de 2 carbonos hasta el buteno, hasta 4. Mira, líquidos del penteno al hexadeceno, o sea, de 5 carbonos a 16, y sólidos en adelante, es decir, a partir de carbono 17. Sí, son insolubles en agua, ¿sí? No conducen a electricidad, son características muy importantes que tienen los alquenos. Ahora vamos a ver lo siguiente, vamos a ver sus propiedades químicas. Son más reactivos, ¿sí? Y más activos que los alcanos. ¿Por qué? Porque estos poseen un doble enlace que reacciona con bastante facilidad. Se descomponen a elevadas temperaturas, ¿no? Llevan a cabo reacciones de adición, polimerización y combustión. Sí, los alquenos tienen esta propiedad de ser muy reactivos para formar polímeros. Ellos son los precursores de los plásticos. Entonces, básicamente, estas son las propiedades físicas más importantes y químicas. Ahora, la representación de los alquenos es con un doble enlace. Sí, los alquenos tienen dobles enlaces. Son hidrocarburos que presentan un doble enlace, como te he indicado acá. Su fórmula ahora de ellos es CnH2n, similar a los ciclo alcanos, ¿te acuerdas? Entonces, estos comienzan o se forman a partir de 2 carbonos, mientras que los alcanos a partir de 1, y su nomenclatura debe terminar en eno, por eso se llaman alquenos, ¿sí? Alquenos. Vamos a continuar con esto. Entonces, mire, los alquenos más importantes es el eteno, el propeno y el butadieno. Mira, los dos primeros son precursores de plásticos, ¿sí? A partir de ellos se generan los plásticos. Por ejemplo, se polimeriza y se genera el propileno, que es un plástico muy importante. Sí, y este de acá, el butadieno,
se polimeriza y adquirimos los cauchos sintéticos. Entonces, estos son los principales alquenos de uso industrial. Ahora vamos a ver isomería. Miren, los alquenos se da la isomería. Entonces, vamos a ver que estos son isómeros geométricos. ¿Por qué se le llama geométricos? Porque nosotros vamos a ver posiciones. Mira, si yo trazo una línea acá, y yo veo acá un metil, y acá hidrógenos. Hidrógenos, esto es isomería cis. ¿Qué significa cis? Al mismo lado, ¿sí? Si tú ves acá, los dos metiles están arriba y los dos hidrógenos están abajo. Mira, si yo hago una línea imaginaria acá, mira, ahora tú tienes un metil acá y un metil acá. Y acá tienes un hidrógeno y un hidrógeno. Están en posiciones opuestas. Entonces, esta es isomería trans. Trans significa opuesto. Entonces, cuando esto sucede, los alquenos tienen un nombre especial. Se les nombra primero, ¿sí? Según la isomería, cis o trans. Como por ejemplo, este que está acá es cis, ¿sí? Isomería cis, y acá 2. ¿Pero por qué 2? Porque en la posición, si este es 1, en posición 2 está el doble enlace, 2-buteno. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4. Ahora, si nosotros queremos ver la otra posición trans, pues sería trans, y luego la numeramos el carbono. Si este es 1, este es 2, a 2-buteno. Entonces, esta es la forma, ¿sí?, estereotípica de ese compuesto orgánico, ¿sí?, tanto para cis como trans. Cis 2-buteno, trans 2-buteno. Entonces, esto es importante que nosotros conozcamos, ¿no? Cis, mismo lado, trans, lado opuesto, lo que te indicaba. Vamos a continuar acá. Entonces, los alquenos tienen una nomenclatura similar a los alcanos, pero mientras que en los alcanos nosotros numerábamos la cadena más larga, igual en los alquenos tenemos que numerar la cadena más larga, pero en esa cadena más larga lo que tiene que prevalecer es que en esa cadena estén la mayor cantidad posible de dobles enlaces. Eso es lo que lo distingue de los alcanos. Ahora, esas posiciones de los dobles enlaces, una vez que tú ya los determinas, debe tener el localizador más pequeño. Empezar por el lugar donde comienzan los dobles enlaces, pero tienen que ser de la cadena, ¿sí?, más larga y que tenga la menor posición. ¿Sí? Si la molécula tiene varios dobles enlaces, entonces se ha de especificar el número de ellos, ¿sí? Cuando tiene un solo doble enlace, no es necesario ponerlo, pero cuando sí tiene varios enlaces, tú tienes que poner, si hay 2, es di, si hay 3, es tri, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que poner. Ahora acá tenemos un ejemplo. Mira, por ejemplo, cuando nosotros numeramos, ¿sí? A ver, vamos a ver. Voy a poner acá. Si cuando nosotros numeramos la cadena principal, yo tengo acá la cadena principal, voy a ponerlo. ¿Sí? Mira, esta es la cadena principal, ¿sí? Entonces, cuando yo cojo la cadena principal que tiene más carbonos, comienzo a numerar por el lugar donde me va a dar, ¿sí?, menor número de carbono para el doble enlace. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente, comienzo por acá. ¿Por qué? Porque justamente acá está el primer doble enlace. ¿Cómo va a ser su nombre? Tú sabes que acaba en 7 carbonos, pero como es un alqueno va a tener la terminación eno. Entonces vamos a ver en qué posición está este de acá. Este es un metil. Mira, y es el único sustituyente. Entonces, ¿en qué posición está? 5 metil. ¿Cuántos carbonos tiene? Sería un hepteno. Ah, pero mira, como tiene un doble enlace, tú tienes que darle la ubicación del doble enlace para que tú, con el nombre, puedas reconstruir esa estructura. Entonces, sería hep de hepteno y 2. La posición 2. Sí, la posición 2 del doble enlace. Mira, hay una forma de nombrar así, mira, hepteno. 2 heptenos sería la otra forma, ¿sí? Según las nomenclaturas que hay, ¿no? La moderna es de 1994 y la anterior es de 1978 aproximadamente, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esas dos nomenclaturas, ¿por qué yo le he puesto 2 acá? Entonces, en la nomenclatura más moderna me dice que yo debo poner el 2 entre el sufijo y la terminación. Sufijo y terminación de la función, por ejemplo, eno. Entonces, sufijo, ¿quién sería? Ep, y la terminación eno. Entonces, ahí, entre ellos, va la posición del doble enlace. En este caso es 1, pero podría haber más. Igual acá, mira, en este caso, ¿qué hemos numerado? Hemos numerado por la posición 1, ¿sí? Porque en esta posición aparece el doble enlace. Entonces, si tú te fijas los ejemplos, tú vas a poder nombrarlos de esa forma, ¿sí? Entonces, en este caso, la prioridad se le da siempre al doble enlace.
que tenga menor posición. Vamos a ver ahora, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos lo que hemos visto como sí, Sintran como ejemplos, y acá tenemos cadenas, por ejemplo, que nosotros podemos nombrar, ¿sí? Acá dejamos esto para que lo puedas revisar. Ahora vamos a dar el nombre. Miren, ya hemos visto de antes, perdón, ya hemos visto de antes que nosotros para nombrar tenemos que buscar la cadena más larga, mira. Hemos buscado, esta es la cadena más larga. Sí, esta es la cadena más larga, mira, ¿sí? Si te vas por acá, y esta es la cadena más larga, ¿sí? Entonces, ahora, si tú te das cuenta, vamos a ver cuál es la... ¿por qué tú eliges numerar como he indicado? Mira, numeras por acá, voy a cambiar de pluma. Numeras por acá, primero uno por acá, perdón, no lo cambié. Sí, acá, numeras por acá, vamos a borrar esto, ¿sí? Ya identificamos la cadena más larga, entonces vamos a borrar esto y vamos a indicar, numeramos por acá 1. ¿Por qué? Porque en posición 2 aparece el doble enlace. Si yo numerara por acá sería 1, 2 y sería 3. Entonces me conviene que sea en este sentido la numeración. ¿Por qué? Porque ahí aparece en menor número el doble enlace. Lo mismo sucede acá, mira. Lo mismo sucede acá. A ver, vamos a ver. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Entonces, si tú numeras por acá, ¿sí? El doble enlace aparece en posición 2. Y si numerara por este lado sería 1, 2, 3. Entonces, por eso es que yo he logrado obtener este tipo, ¿sí? Este tipo de numeración. Entonces, ¿cómo vamos a nombrarlos? Por ejemplo, este es el que más me interesa, ¿sí? Este vamos a ver como ejemplo que vamos a desarrollar. Mire, como ya sabes, la posición, ¿sí? La posición de los dobles enlaces, ¿sí? Van a estar en función, ¿sí? De en qué posición queda el doble enlace. Mira, si tú ves acá, yo tengo doble enlace si numero en este sentido y si numero en este sentido. Pero ¿por qué numero por acá? Porque en este sentido, ¿sí? De derecha a izquierda, el doble enlace me queda en posición 1, como ves acá. En cambio acá me queda en posición 2. Entonces, eso me da, ¿sí? El pase, como le vamos a dar para numerar como hemos indicado. Entonces, vamos a ver cómo sería ese nombre. Mira, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería un hepteno. Pero mira, si tú ves acá tiene un metil. Y acá en esta posición tiene un metil. Si tú ves acá en posición 1 tiene un doble enlace, doble enlace. En posición 1 tiene un doble enlace. Y en posición 1, 2, 3, 4. En posición 5 tiene otro doble enlace. ¿Cómo lo nombramos? Siempre en orden alfabético. Voy a cambiar de pluma. Sería posición 3 y posición 6. Mira, posición 3 y posición 6, ¿qué sería? Metil. Entonces sería 3,6 dimetil. ¿Sí? Podrías nombrarlo así también, mira. ¿Qué más? Ya no hay más radicales, no. Ahora tienes que nombrarlos los dobles enlaces. En posición 1,2, ¿sí? ¿Cuántos? ¿Cuánto sería? 1 en posición 1, perdón, no es en 2, en posición, vamos a borrarlo, en posición 1 está el primer doble enlace, ¿sí? Entonces, ¿en qué posición está el otro doble enlace? En 5, 1,5. ¿Qué sería? Sería hepta, porque tiene carbonos, la cadena principal tiene 7 carbonos, sería un hepta, ¿sí? Heptadieno. Entonces sería, ¿cómo sería? Sería hepta. Y como tiene dos dobles enlaces, sería heptadieno. Heptadieno. Entonces, ¿cómo sería la otra forma de nombrarlo? Igualito, mira, 3,6 sería dimetil. Entonces, estos números que están acá, ahora ya no los pones en esta posición. Sería hepta, ¿sí? Ahora pones acá 1,5, sí, dieno. ¿Sí? Este sería el otro nombre que se le puede dar. ¿Sí? Recuerda como te explicamos en antes, esto lo vas a adquirir pericia cuando vayas viendo el tema, ¿sí? De la práctica. Mira, acá tenemos cómo se nombran los cicloalquenos, son cadenas cíclicas y siempre se le pone la palabra ciclo cuando no tiene radicales, ¿no? No tiene sustituyentes. Y cuando tiene sustituyentes, tú tienes que dar ahora lo siguiente. Tienes que enumerar, ¿sí? Primero dando prioridad al doble enlace. Y este doble enlace siempre tiene que darte la posición más pequeña, o sea, el menor número al
compuesto, ¿sí? O al sustituyente. Este sería un etil, ¿no? Entonces, así es, mira, ve. Tú pones 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si tú numeraras por el otro lado, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Mira, como estos son los mismos radicales, entonces es indiferente que tú numeres en esta posición que estoy dando, o en la otra. Porque siempre vas a tener en 4 y 5 a los radicales porque son iguales. En cambio, ya cuando son diferentes, ahí tú tienes que ver la simetría. Esto es simétrico, pero son ambos. Ambos son el mismo radical. Este es simétrico, pero acá no son iguales. Entonces tú le das acá la prioridad al orden alfabético. Este sería un etil y este sería un metil. ¿Sí? Entonces, tú tienes que ver acá, mira, yo puedo numerar por acá 1 o por acá 1. Entonces, yo tengo que tener la menor posición a ambos. ¿Sí? Acá sería 4 etil, 3 metil, ciclo hexeno. ¿Sí? Vamos a ver otro. Sí, lo que te decía, por ejemplo, mira, si yo numero de acá 1, 2, 3. Pero si numero de acá 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esta sería la correcta, mira. Vamos a ver acá, correcto, y esta es la incorrecta, ¿sí? Y vamos a ver lo que hemos explicado de antes, ¿no? Que cuando son simétricos, tú puedes numerar 1 por acá, ¿sí? En este sentido, o en este otro sentido, y te va a dar siempre lo mismo, ¿sí? En cambio, ya cuando es simétrico y tiene que ver con el tema de que son radicales distintos, mira, este es un etil y este es un metil. Entonces tú le das prioridad al orden alfabético. Entonces numeras por el etil primero, ¿sí? Y acá vamos a ver, ¿sí? Acá están los nombres que tú puedes estudiarlos con más paciencia en tu casita, ¿sí? Vamos a ver ahora otras características, ¿sí? Vamos a ver preparación de los alquenos. ¿Cómo se preparan los alquenos? Mira, los alquenos básicamente se generan a partir de los alcanos, pero para ello nosotros necesitamos conocer algunos pequeños detalles que nos hacen posible que podamos conseguir. Perdón, sí, acá estamos. Listo. Entonces, mira, la preparación de los alquenos, a partir de los alcanos, por eliminación de átomos o grupos. Mira, esto puede ser un átomo o un grupo. Eliminamos esto y se generan los dobles enlaces. Esto se llama reacciones de eliminación. Ahora, de deshidrogenización, ¿sí? De un haluro de alquilo. Por ejemplo, mira, yo tengo acá, sí, un haluro de alquilo. ¿Por qué sé que es un haluro de alquilo? Porque, mira, tiene un cloro. Entonces, al momento que yo le agrego un alcohol y en medio básico, voy a generar un doble enlace, ¿sí? Es decir, voy a eliminar a este hidrógeno y a este cloro, para que luego de haberlos eliminado se genere el doble enlace y se forma, mira, cloruro de potasio y agua. Sí, por ejemplo, yo tengo acá este haluro, mira, bromuro de isopropilo, ¿sí? En medio básico, con este alcohol y el calor como acelerante de la reacción, voy a obtener un alqueno, ¿sí? Un propileno. Y voy a tener como producto un bromuro de potasio y agua, ¿sí? Vamos a ver ahora otro tipo de reacción, importantísimas también en este estudio que estamos dando, ¿sí? Vamos a ver acá, ¿sí? Listo, vamos a ver acá, ¿sí? Vamos a ver acá, por ejemplo, miren, yo tengo acá un dialuro. Le agrego zinc en un medio específico y vamos a obtener un alqueno, ¿sí? Y se va a formar cloruro de zinc. ¿Por qué? Porque estos dos cloros van a salir y van a reaccionar con este zinc, ¿sí? Entonces yo tengo ahora un ejemplo, mira. Por ejemplo, yo tengo acá este compuesto orgánico más complejo, que es un ciclo alcano, mira, pero tienen sustituyentes bromo. Entonces yo le agrego zinc y este bromo va a salir, van a ser eliminados y se va a formar acá el doble enlace. Sí, igual de la deshidrogenación de un alcohol. Igualito, mira, yo tengo un alcohol, ¿por qué es un alcohol? Porque este es un OH. Estos van a salir con hidrógeno y calor, y se me va a formar un alqueno más agua. Mira, por ejemplo, yo tengo alcohol N-butílico, a 75 grados centígrados en ácido sulfúrico, perdón, a 75% de ácido sulfúrico, y a 140 grados se me va a formar este alqueno, ¿sí? ¿Sí? Entonces vamos a ver acá los nombres. Va a ser but2N, ¿sí? Producto principal. Vamos a ver acá reacción de adición. Sí, la reacción de adición es, como su nombre lo dice, ¿no? Es agregar. Entonces, por ejemplo, en un alqueno, si yo le agrego halógenos, vamos a poder distinguir lo siguiente. Que los halógenos
¿sí? A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá. Sí, mira, mira, acá vemos lo siguiente. Yo tengo un alqueno. Mira, le agrego, ¿sí? Estos compuestos, y estos van a ingresar. Este y este ingresan, ¿sí? Rompiendo el doble enlace. Mire, se forma un alcano y vamos a formar. Esta es una forma genérica. ¿Cuál es el ejemplo? Mira, por ejemplo, yo tengo un alqueno y lo hidrogeno con un catalizador. Entonces, esos hidrógenos van a ingresar, van a romper la cadena, perdón, el doble enlace y van a formar, sí, un alcano. O sea, yo puedo obtener a partir de alquenos alcanos. Mira, acá tengo, por ejemplo, el PEN2-eno. Con hidrógeno, una hidrogenación, con un catalizador de platino voy a tener, sí, de un PEN2-eno, que es un penteno, voy a obtener un alcano, que es un pentano, ¿sí? Por ruptura del doble enlace, ¿sí? Entonces, acá yo tengo un ciclopenteno, ¿sí? Acá tengo un doble enlace. Lo hidrogeno con paladio ahora y voy a tener un ciclopentano, ¿sí? ¿Por qué? Porque he roto el doble enlace. Sí, vamos a ver reacción de halogenación. Entonces vamos a ver acá algo muy importante. ¿Cómo son las reacciones de halogenación? Sí, los halógenos son el cloro, el bromo, básicamente, ¿no? Y esto es lo que lo vamos a ver. Pero los medios, perdón, son muy importantes. Mira, por ejemplo, cuando yo tengo un alqueno y lo quiero, sí, halogenar, necesito que el medio sea tetracloruro de carbono. Y se va a formar un dialuro de alquilo, pero que va a tener la característica que es enlace simple. Mira, este alqueno con cloro molecular en medio tetracloruro de carbono se genera un 2,3 dicloropentano. Mira, pasa de ser un alqueno a ser un alcano. Igual con el bromo, ¿sí? Yo tengo acá un ciclopenteno, lo bromo con cloro, tetracloruro de carbono, ¿sí? Tetracloruro de carbono, y me va a generar, ¿sí? Ahora un ciclopentano, donde van a tener tanto los bromos las posiciones 1 y 2. Dibromo, ciclopentano. Entonces, tú has visto que por halogenación paso de alquenos a alcanos, ¿sí? Básicamente es eso. Ahora vamos a ver las reacciones de adición de haluros de hidrógeno. Sí, vamos a ver acá cómo es que, por ejemplo, vamos a ver cómo se utiliza la regla de Markovnikov. Mira, la regla de Markovnikov es una regla muy interesante que me ayuda a yo poder distinguir, ¿sí? En qué parte va a ir, ¿sí? Los hidrógenos y el cloro. Mira, por ejemplo, este hidrógeno y este cloro van a formar parte del compuesto que se ha formado. Este es un alcano, ¿sí? Este es un alcano, pero es un haluro. Entonces, mire, cuando este reacciona, ¿no es cierto que esto se va a romper? Entonces, ¿dónde entra el hidrógeno y dónde entra el cloro? Entonces, aquí nosotros vamos a ver que el hidrógeno va a ingresar en la posición donde hay más hidrógenos. Por ejemplo, si tú ves acá, este carbono no tiene hidrógenos, mira, tiene 1, 2, 3, 4, no tiene hidrógenos. En cambio, este carbono que está acá, 1, 2, 3, tiene un hidrógeno. Entonces, el hidrógeno va a entrar en la posición donde hay más hidrógenos y el cloro donde no existen hidrógenos. Por eso es que tú ves acá que en la posición donde está el carbono que tenía el doble enlace, entró el cloro. Y acá, en esta posición, no se menciona, pero acá está el hidrógeno. Esa es la regla de Markovnikov, básicamente, ¿sí? Que el hidrógeno va a ingresar en el lugar donde hay más hidrógeno. Esto es lo que te estaba mostrando, mira. ¿Sí? El hidrógeno va en la posición donde hay más hidrógenos y en este caso el cloro, ¿sí? Va en el lugar donde tiene menos hidrógenos. Esa es la regla básicamente de Markovnikov. Vamos a ver ahora la reacción de hidratación. Mira, las reacciones de hidratación, vamos a ver qué es lo que se genera. Sigue la regla de Markovnikov, dice. Mira, vamos a ver acá. Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar agua, ¿sí? Voy a agregar agua, ¿sí? En medio ácido, y ese medio específicamente es ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, si tú te das cuenta, acá en esta posición, este carbono tiene menos hidrógenos. Por lo tanto, en esa posición, el agua se va a descomponer en OH, ¿sí? E hidrógenos. Entonces, los OH van a entrar en la posición donde existen menos. Mira, tú ves, los OH van a entrar en la posición donde existen menos hidrógenos. Entonces, este OH va a entrar, en este caso, ¿dónde están la menor cantidad de hidrógenos? ¿Sí? Están en la posición, en este punto. Mira, por eso es que está acá. En cambio, el hidrógeno, ¿dónde se va? Se va a esta posición. Mire, y acá tú no lo ves, pero acá se ha agregado un hidrógeno, ¿sí? Un hidrógeno más. Ya había uno y se agregó uno más. Igual acá, mira. El agua se va a descomponer en OHs e hidrógenos. El OH va en la posición
donde el carbono tiene menos hidrógenos. En este caso, mira acá. Entonces, iría acá, como ves acá, mira. ¿Por qué? Porque en esta posición el carbono no tiene hidrógenos. En cambio, acá sí tiene uno, ¿sí? Vamos a ver, esa regla es muy interesante, que nosotros lo vamos a ir viendo en todo momento, ¿sí? Ya, listo. Vamos a ver acá ahorita, ¿sí? Entonces, la polimerización, ¿qué consiste? En generar, mira, por ejemplo, si yo tengo, dice, a ver, reacciones de oxidación de alquenos. ¿Cómo los oxido? Mira, el permanganato de potasio es un oxidante poderoso, que en medio básico va a hacer lo siguiente, va a romper las cadenas, es decir, los dobles enlaces, y va a agregar a la cadena más sencilla, ¿sí? OHs. En este caso, como tiene varios OHs, son conocidos o se van a formar los glicones. En la polimerización, lo que se va a formar que a partir de N dobles enlaces, que son un monómero, se van a formar polímeros, pero hay que utilizar un catalizador a una presión y a una temperatura adecuada. Entonces, estos son los precursores del plástico. Por ejemplo, yo tengo N-etano con oxígeno, calor y presión, voy a obtener una cadena más larga, mira, mucho más larga que la que tenía acá, pero con enlaces simples, ¿sí? Eso se llama polimerización. Vamos a ver acá. Sí, vamos a ver algún ejemplito, ¿sí? Desafío. Voy a hacer algunos para que ustedes puedan tener en su casita algunos ejemplos. Mire, vamos a dar el nombre Yupac. Ah, ¿te acuerdas que dijimos que numerábamos por la posición más cercana, ¿sí? Estos son alcanos. La posición más cercana, ¿sí? A los radicales. Entonces, para mí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿cómo lo numero? Ya tengo la numeración de la cadena principal. Entonces, ahora yo tengo que distinguir los radicales. Mira, este es un metil y este es un etil. Entonces, etil. Entonces, ¿en qué posición está el etil? En posición 5, ¿no? ¿Sí? Puedes verlo en posición 5, ¿sí? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. En posición 5 está el etil, ¿sí? 5, etil. ¿En qué posición está el metil? En 3. Posición 3, metil. ¿Y cuántos carbonos tiene? Cadena principal, ¿cuántos carbonos tiene? 8. Ah, entonces sería, si fuera sin ramificación, sería un octano. Octano. Entonces, ¿cuál será su nombre? Vamos a darle su nombre. En orden alfabético, sería 5 etil. ¿Qué más sería acá? 3 metil. 3 metil octano. Entonces, este es su nombre. Ya, voy a ayudarte con este para que puedas tú practicar con el que sigue y los demás. A ver, vamos a ver acá. Sí, acá, por ejemplo, ¿cómo nombramos estos de acá? Mira, este de acá, acá sería, voy a ponerlo con otro color. Ah, mira, acá sería el 1. Y acá sería el 2. ¿Por qué el 1 ahí? Porque mira, si tú ves acá, este es un etil. Este es un etil. Este también es un etil. Profe, pero usted dijo que cuando eran simétricos podíamos numerar en forma indiferente. Sí, pero el que le va a dar el pase es este metil. ¿Por qué? Porque en esa posición voy a tener dos radicales. ¿Sí? Y algo similar tú vas a hacer con los demás. ¿Sí? Mira, acá también vamos a poner acá, mira. La numeración de este alqueno va a comenzar por esta posición, mira. Acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, te lo dejo para que tú lo numeres, lo nombres. Mira, acá vamos a ver que la numeración, mira, si tú ves acá, va a ser por acá, mira. 1, 2, 3, 4. ¿Y por qué por acá, profe? Ah, mira, porque en posición 4 está el doble enlace. En cambio, si yo numero por acá, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en posición 8. Entonces el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Entonces, esto te lo doy para que tú puedas verlo, ¿sí? Posteriormente. ¿Sí? Y acá vemos ahora la fórmula de los alquenos. ¿Cómo vamos a numerar a los alquenos? A ver, vamos a ver la siguiente posición. Mira, ¿recuerdas que te indicaba que tú tienes que tener, lo primero que tienes que tener es la cadena principal? ¿Cuál es la cadena principal? Es que va a tener 7 carbonos, mira. Voy a ponerlo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, lo hago con simple para que podamos ver después cómo vamos llenando los hidrógenos y todo lo que nos falta. ¿Sí? A ver,
Entonces sería 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mira, ahora me dice que en posición 3 está el doble enlace, porque es un alqueno. 1, 2, 1, 2, 3. Acá sería, en posición 3. Ahí está el doble enlace. Ya tengo la cantidad total de carbonos, el doble enlace en la posición. Ahora paso a poner los radicales. En posición 5 está el etil. Acá sería entonces CH2, CH3. En posición 5. En posición 2 tengo un metil. En posición 2 tengo un metil. ¿Sí? Voy a borrar un poquito esta parte de acá para que no me estorbe. ¿Sí? Entonces, en posición, voy a dar los metiles ahora. ¿Sí? Voy a cambiar de color acá. Vamos a poner celestito. Dice en posición 2, en posición 5 ya está el etil. En posición 2, es trimetil. Entonces 2, un CH3. En posición 4, otro CH3. ¿Sí? En posición 4, otro CH3. En posición 5, otro CH3, mira. CH3. ¿Sí? Entonces acá vamos a notar que esta sería la fórmula, pero nos falta completar los hidrógenos. ¿Cómo completamos los hidrógenos? Mira, acá sería 3. Acá tengo 1, 2, 3. Acá sería un H nomás, ¿sí? Acá tengo 1, 2, 3. Acá también es... A ver, vamos a ver un ratito. ¿Sí? A ver, 1, 2, 3. Nos faltaría un hidrógeno acá, ¿sí? Un hidrógeno. Sí, acá tengo 1, 2, 3, 4. Acá ya no necesito poner hidrógeno. Acá tengo 1, 2, 3, 4. Acá tengo 1, 2. Acá me falta un CH2. Y acá sería un CH3. Entonces, mi fórmula, luego de haberlo trabajado, sería así, mira. CH3, enlace simple, CH, ¿sí? Acá vendría CH3. Acá vendría, ¿sí? Acá vendría un CH. Acá estaría el doble enlace, ¿no? Y acá sería un carbono, enlace simple, y acá viene el CH3. ¿Sí? Luego sería el otro carbono, ¿sí? Acá sería el CH2, el etil, ¿no? Enlace simple, CH3, y acá abajo, ¿quién sería? Sí, acá sería el CH3. Sí, estoy pasando esto que está acá a esta posición para hacerlo más claro, ¿sí? CH2, CH2, acá sería CH2, ¿sí? Y acá sería un CH3. Esta sería la fórmula que me están pidiendo a partir del nombre. Eso es importante que lo practiquemos. Sí, en clase lo vamos a ver. Ahora los principales alquenos, por ejemplo, tenemos el eteno, que también conocido como etileno, y este es causante de que las frutas se maduren, ¿no? Por ejemplo, el betacaroteno. Sí, vemos que tenemos esta cadena, mira, de enlaces dobles. ¿Sí? Es un compuesto que es muy importante para la salud y nutrición humana. Mira, el butadieno genera los cauchos, lo que hablábamos antes, y el propileno, ¿no? El propeno-propileno es precursor de los plásticos. Entonces vamos a ver acá ahora que nosotros cuando hagamos las clases vamos a formar grupos de trabajo, vamos a dejar ejercicios para que en grupo lo hagan, uno lo va a exponer, ¿sí? Y va a ser en un tiempo estipulado. Entonces, con esto hemos dado por concluido la clase de hoy día, pero antes vamos a ver lo que es la metacognición. ¿Qué significa lo que vamos a aprender? Mira, te tienes que preguntar, ¿qué hemos aprendido en esta sesión? ¿Para qué me sirve lo que he aprendido? ¿Sí? Eso es importante que tú sepas. ¿Para qué te sirve lo que has aprendido? ¿En qué aspecto de mi vida crees que aparecen los hidrocarburos en tu vida cotidiana? ¿Sí? Y ahora hay algo muy importante, ¿sí? Hay algo muy importante. ¿En qué área de mi carrera me va a servir? Eso es importantísimo que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Entonces vamos ahora a ver los textos que van a utilizar y con esto hemos terminado la presentación de esta parte. Ha sido un gusto estar con ustedes, estimados estudiantes, y que en la clase de sesión sincrónica vamos a poder ampliar un poco más la teoría, pero es básico e importante que ustedes puedan leer y ver los videos para que puedan ustedes llegar a clase con conocimientos básicos, ¿sí? Muchas gracias y hasta luego.